La plantilla siguiente te permitirá identificar los objetos y sus lugares. Observa que hemos puesto indicaciones cardinales norte, sur, este, oeste, pero esto no significa que debes orientar la máquina con una brújula. Lo hicimos en el diseño para facilitar la explicación nomás. Tendrás que hacer girar la máquina para colocarla en las posiciones más cómodas para tus manos. Por ejemplo, si estás sentado al norte de la máquina y te pedimos poner la mano derecha al sur y la izquierda al oeste, es una posición entre muy incómoda y, digamos, imposible. Pero si giras la máquina como si estuvieras sentada al sur, será mucho más fácil colocar ambas manos en las posiciones indicadas porque serán totalmente naturales. Este se dice posición ergonómica. Entonces, gira constantemente la máquina a medida que se te indican nuevas posiciones de manos y compara cada posición requerida con las fotografías. En pocas sesiones de entrenamiento recordarás fácilmente estas posiciones. Vamos a aprender el protocolo de entrada en consulta. Esta expresión significa que vamos a pedir a cierta inteligencia invisible, dedicada especialmente a ampliar tus percepciones, a venir a instalarse en la base de la máquina. La vamos a transformar en realidad en una morada angelical. Esta base está rellenada con un yeso hecho de componentes secretos que el laboratorio de la terapia akáshica es el único a poder fabricar y adaptar especialmente a cada utilizador. Esto implica que esta inteligencia invisible te reconocerá como único utilizador autorizado de esta máquina y rehusaría participar si otra persona intentase utilizarla. Esto es el caso de todas las máquinas que fabrica nuestro laboratorio. Este protocolo de entrada en consulta se hace cada vez que empieces un ciclo de preguntas. Se cortará automáticamente la consulta cuando hagas dos saltos simultáneos, pararte y dejar de mirar a tu máquina. En tal caso, la inteligencia que se instaló en ella interpretará que terminaste tu ciclo de preguntas. Solo cuando volverás a sentarte nuevamente deberás repetir este primer paso. Coloca tu muñeca izquierda al norte y tu muñeca derecha al noreste. Apoya tu anular derecho sobre la columna A, que es la más grande de las tres y ubicada cerca del hongo. Tu mayor derecho sobre la columna B, que es la de altura mediana. Tu índice derecho sobre la columna C, que es la más pequeña. Ubica tu índice izquierdo en el pequeño hueco D, tu mayor izquierdo en el pequeño hueco E, tu anular izquierdo en el pequeño hueco F, tu meñique izquierdo en el pequeño hueco G. La acción que deberás hacer para activar tu máquina consiste en levantar cada dedo desde el de la mano derecha, que está apoyada en la columna A, hasta el último dedo de la mano izquierda, apoyado en el hueco G, y volver a apoyarlo en el mismo lugar, diciendo en voz alta a cada movimiento la palabra A, palabra variable, que te ha sido indicada en el protocolo que recibiste junto a tu máquina de evidencia. Para que sea eficiente, tienes que repetir un total de 3 veces estos 7 movimientos que hiciste, diciendo para cada uno de los 21 movimientos la misma palabra. Desde este momento, has abierto tu sesión de consulta y puedes empezar la etapa siguiente. Salvo raras excepciones, los alumnos son eximidos de la etapa 2, que consiste en pedir permiso de preguntar. Mira bien tu protocolo personal y probablemente estás también eximido de esta etapa. Entramos ahora en la etapa 3, que consiste en plantear una pregunta al mundo invisible. Tienes que recordar 3 reglas y 3 condiciones, son esenciales. Las reglas de pregunta son que la contestación a la pregunta debe ser necesaria para mejorar el bienestar de tu paciente. No debe tener medios humanos comunes que permiten conocer la contestación. Y la más importante de todas es que la pregunta solo puede apuntar a fenómenos bioenergéticos
inmateriales o a potencialidades. Es decir, que no puedes preguntar sobre objetos materiales. Por ejemplo, no debes intentar saber si alguien conserva su llavero en su bolsillo izquierdo o derecho, ya que es un tema material, pero sí. Puedes preguntar si una mente perversa piensa robarle sus llaves, si hay alguna maldición de energía de muerte sobre ellas, si hay una probabilidad de pérdida en un plazo definido, si es conveniente que cambie la combinación de la cerradura, cuál es la probabilidad de robo, etc. Todas estas preguntas son de tipo inmaterial y son posibles en evidencia akáshica. En cuanto a las condiciones para plantear tu pregunta son: primera, debes tener los ojos abiertos para fijarlos sobre el pequeño hongo H como si fuera una pequeña cúpula de cristal bajo la cual visualizará lo que sigue. La pregunta que vas a hacer mentalmente debe ser ilustrada y resumida en un pequeño objeto material. Por ejemplo, para ilustrar una pregunta tan abstracta como: ¿mi camino hacia mi próximo despertar espiritual pasa por la transubstanciación de mi alma? Puedes utilizar como imágenes concretas un camino, un par de zapatos, una bicicleta, etc. Obviamente, la verdadera pregunta abstracta quedará formulada en tu mente, pero tendrás que fijar tu atención mental sobre un objeto material. Último detalle. El objeto que visualizas con los ojos abiertos no debe estar en tu campo visual. El efecto que logrará al respetar estas reglas será lograr abrir tu cuarto ojo, el que está en el medio de tu frente, y es responsable de plantear esta pregunta al mundo invisible. Obviamente, no basta solo visualizar, hay también que cambiar la posición de manos y recitar ciertas palabras. Veamos la posición de tus manos. Ayúdate de las fotografías. Coloca tu muñeca izquierda al suroeste de tu máquina y tu muñeca derecha al sur, tal como en las fotografías. Apoya tu índice izquierdo sobre H, que es la cabeza del hongo. Apoya tu índice derecho en I, tu mayor derecho en K, tu anular derecho en J. Formula tu pregunta mental de tal forma que su contestación sea por sí o por no. Se llama una pregunta binaria y en el nivel 1 de evidencia solo debemos aprender a utilizar este tipo de percepción. Adentro de la cabeza del hongo H, visualiza el objeto concreto que elegiste para resumir tu pregunta. Debes recitar en voz alta varias veces la palabra B que corresponde a esta fase y se encuentra en tu protocolo personalizado. Continúa simultáneamente la visualización y la repetición de la palabra hasta sentir en forma muy sutil la sensación C que está descrita en tu protocolo personalizado. Mediante esta sensación muy leve, la inteligencia invisible que habita la máquina durante el tiempo de tu consulta va a notificarte que acepta de investigar tu pregunta porque la encuentra sensata, bien construida, necesaria y piensa que de verdad podría aportar un bienestar al tercero que investiga. Es el momento de explicar extensamente las formas de percibir la sensación. Recuérdate bien de los conceptos siguientes. Primero, el profesional que describió las sensaciones en tu protocolo personalizado pudo hacerlo porque las percibió en tus cuerpos energéticos y lo hizo usando su propia máquina de evidencia, pero en el nivel 2. Este es el nivel que aprenderás ulteriormente. Así harás tú mismo en el futuro para plantear diagnósticos relámpagos sobre tus pacientes. El terapeuta redactor de tu protocolo tiene años de experiencia y percibió tu sensación con 30 veces mayor intensidad que lo harás tú mismo. Es decir, que no debes esperar sentirla con la misma intensidad que él, sino más bien esperarte una sensación apenas perceptible. En realidad, al inicio estará tan diminuta esta sensación que hasta dudarás haberla percibido. Tendrás dos formas de sentir esta sensación. Una es física, es decir, parece producirse directamente en tu cuerpo, el cual es el solo que tiene un sistema sensorial organizado en el espacio. La segunda sensación es mental. Me explico.
Cuando estás totalmente concentrado en las posiciones de dedos, la imagen que visualizas y la repetición de la palabra, tu mente es polarizada sobre estas tres acciones y no queda lugar para nada más. De repente, en el medio de esta concentración tan polarizada, te recuerdes de la sensación indicada en tu protocolo personalizado. Esto es la segunda forma de percepción de la contestación de la inteligencia invisible y es igual de válida que la anterior. Digamos que apenas recibes esta sensación por cualquier de ambos canales, ya puedes pasar a la etapa 4, la más importante, que es la de espera de contestación. Lo que dominará esta etapa será la necesidad de lograr un absoluto vacío mental, ya que el acto de meditar abrirá automáticamente tu tercer ojo y por fenómeno reflejo cerrará tu cuarto ojo. Tu mente deberá quedar completamente vacía en una auténtica actitud contemplativa. Debe ser vacía de todos pensamientos, recuerdos, ideas, sensaciones o emociones. Para lograrlo, tendrás que aprender las palabras de memoria, pero en un primer tiempo podrás escribirlas en papelitos o en machete y posicionarlos muy cerca del hongo H, porque nunca deberás dejar de mirar este punto H. Primero, aprenda bien la posición de las manos sobre la máquina. Obviamente, ayúdate de las fotografías. Coloca tu muñeca izquierda al este y tu muñeca derecha al noroeste. Con la mente vacía, fija bien la mirada sobre el hongo H. Apoya tu índice izquierdo sobre M y tu mayor izquierdo sobre L de ambos lados del pequeño balancín. Este balancín está enganchado en equilibrio en el hueco rectangular de la parte superior del puente. Estos dos dedos deberán hacer balancear esta pieza pequeña, recitando en voz alta cada movimiento la palabra D1 que encuentras en tu protocolo personalizado. Tú alternarás este movimiento y palabra D1 con otro movimiento y palabra D2 de tu protocolo personalizado. Este nuevo movimiento se hará con tu índice derecho, que acariciará la pieza redondeada desde O hasta N. Lo que caracteriza esta etapa de la evidencia, llamada etapa 4 o espera de contestación, es esta alternancia del movimiento de balanceo del índice mayor izquierdo sobre M y L, diciendo la palabra D1, con el otro movimiento del índice derecho de acariciar la pieza redondeada de O hasta N, recitando la palabra D2. Deberás repetir la alternancia de movimiento y de palabras hasta sentir la sensación E física o mental, tal como te lo expliqué anteriormente. La sensación E, completamente personalizada, que encontraste en tu protocolo, significará que la contestación a tu pregunta fue positiva. Mientras la sensación F, también personalizada, contestará no a tu pregunta. Estos momentos de percibir la sensación físicamente o intelectualmente serán los momentos preferidos de tu cuerpo diabólico para hacerte dudar. En general, la sensación positiva o negativa viene con tan baja intensidad que todos tuvimos tendencia a insistir demasiado tiempo para confirmarla y pronto nos vino también la respuesta opuesta para confundirnos. En conclusión, apenas sentirás la sensación positiva o negativa. Cualquier sea su intensidad, deberás interrumpir inmediatamente la alternancia de dedos y palabras. El peligro es que cuanto más intentarás estar atento a la sensación, tanto menos te llegará, porque estarás haciendo infracción a la regla de la mente vacía. Esta etapa 4 de espera de contestación funcionará solamente cuando tu mente estará tan vacía que no estarás esperando nada, y ahí vendrá la sensación en tu cuerpo o el recuerdo de una de ambas sensaciones en tu mente. Si te preguntas cuáles son los criterios de contestación exitosa de la máquina de evidencia, te diría que el primero es cuando la contestación viene en el momento normal, en la etapa correcta y no antes. Recibir la sensación del sí o del no cuando estás en la etapa 3 de planteo de pregunta es un engaño de tu cuerpo diabólico. El segundo criterio es el lugar del cuerpo.
En el protocolo personalizado se te indicó un lugar del cuerpo interno o externo y no debes aceptar como válida una contestación que intente manifestarse en otro lugar. Si se te indicó tal o cual lugar, es que tu sensibilidad es mucho más alta en este lugar de tu cuerpo que en otro. Lo contrario será otro engaño de tu cuerpo diabólico. No tomes como criterio la intensidad de la sensación. La intensidad no significa nada, pero tu cuerpo diabólico la usará para hacerte dudar. Todo se va a solucionar con entrenamiento y automatizando tan bien las palabras y gestos que no necesitarás ni consultar el protocolo ni tener un machete de las palabras. La meta que tendrá tu cuerpo diabólico es hacerte renunciar a la evidencia. Un buen medio que empleo con todos nosotros es la ira, la bronca. Cuando te parecerá que no percibes nada, lo que a muchos aprendices de evidencia nos ha desanimado, no cometas el error de ponerte mal ni furioso ni fastidiado. Lo mejor para neutralizar esta sensación es alzar los hombros, reírte y decirte, no importa, mañana será mejor. En este momento debes cortar la consulta, levantarte, relajarte, hacer algo de tu vida cotidiana y regresar enseguida a tu máquina, reempezando todo el protocolo de entrada en consulta. ¿Por qué este proceder? Es que tu cuerpo diabólico es malvado, es cierto, pero también es cierto que es tontito. Tú te recordarás que hace 10 minutos casi te enfadaste porque no sentías ninguna sensación, pero él no se recordará cómo te las ocultó. Su memoria es corta y reacciona más bien a tus emociones del momento. Sepa que al estudiar la evidencia akáshica emprendiste el camino del guerrero. El problema de este guerrero es que el enemigo que combate es parte de tú mismo, es nuestro propio cuerpo diabólico. Recuerda que nada resiste a una buena estrategia sumada a los recursos adecuados y mantenidos gracias a una firme disciplina de trabajo. El recurso es tu máquina de evidencia. La estrategia es lo que te estoy enseñando en este momento, cómo revertir las trampas de tu cuerpo diabólico. La disciplina es la voluntad que pondrás a querer alcanzar tus objetivos, volverte vidente akáshico, navegante de los registros akáshicos o terapeuta akáshico. Como último consejo, te recomiendo estudiar con mucha atención el capítulo 10 del libro Videncia y Universos Paralelos, porque este capítulo enseña las 25 estrategias que usará tu cuerpo diabólico a lo largo del año para desanimarte. La experiencia muestra que todos los alumnos la vivencian en su primer año de entrenamiento, pero en este mismo capítulo encontrarás también todas las contraestrategias de resolución. En resumen, la estrategia más común que usará tu cuerpo diabólico será generarte la decepción de no sentir las sensaciones tan intensas como te la describimos en tu protocolo personalizado. Un último punto debe ser practicado entre cada pregunta. Para evitar que la sensación del sí o del no de la pregunta anterior contamine la nueva pregunta, hay que aplicar lo que llamamos la etapa 5, es decir, eliminación de las remanencias. Es sencilla. Se resumen 3 pequeños movimientos de piezas que harás en silencio. Puedes mover la máquina, como lo vas a ver en las fotografías, pero también puedes hacer estos leves movimientos de pieza sin girarla, pasando la mano por encima de tu máquina. En las fotografías te lo indico con el cambio de posición de tu máquina, pero recuerda que moverla es facultativo. Primer movimiento. Coloca tu muñeca izquierda al norte o pasa tu mano encima del centro de la máquina. Apoya tu índice izquierdo en D y haga girar la forma redondeada en el hueco de la pieza principal que le corresponde. Coloca tu muñeca derecha al sur y tu índice derecho en el hueco de H. Puedes también hacerlo sin retirar la pieza H. Mueva lentamente la pieza puntiaguda en el hueco en forma de V corta. Coloca tu mano derecha en el medio de la pieza casi triangular, entre los 3 huecos I, J, K, y muévala muy levemente hacia atrás y hacia adelante. Para terminar esta etapa de entrenamiento te hago algunas recomendaciones. La primera,
Recuerda que practicar el nivel 2 de evidencia llamado metafórico arquetípico y luego el nivel 3 llamado plano divino será mucho más sencillo que aprender el primero. Pero lograrlo dependerá de la cantidad de entrenamiento que habrás dedicado a nivel 1. Siempre este nivel será el más seguro, el más fiable, el nivel que deberás utilizar para analizar todas las visiones relámpago que habrás alcanzado en nivel 2 y 3. Sin este nivel, todas las percepciones parapsíquicas de tu tercer ojo quedarán incomprensibles y, digamos, completamente inutilizables. Para prepararte a pedir el nivel 2 y 3 al tutor que te asesora, recomiendo que previamente entrenes diariamente durante 3 meses a hacer un mínimo de 15 preguntas con una mezcla de contestación positivas y negativas. Otra posibilidad para ti es alcanzar rápidamente un total de 500 contestaciones de evidencia. Segundo consejo. En un primer tiempo, no debes hacer preguntas de diagnóstico sobre tu familia y tú mismo, porque tu cuerpo diabólico usará tu sistema emocional para desequilibrarte. Usa solamente gente conocida como sujetos de investigación. Tercer consejo. Empieza a practicar las 28 preguntas de entrenamiento que puedes descargar en archivo adjunto en este curso. Practica solamente las de nivel 1. Cuando tendrás el nivel 2 y 3, termina esta lista. Observa que las 7 primeras preguntas conciernen contaminación de demonios, espíritus, elementales, egregores, formas de pensamiento, rayas negras y energía de muerte. Estas 7 preguntas constituyen la lista 1 esencial para todo terapeuta akáshico. La lista 2 de bioenergía está en el capítulo 16 del libro Bioenergía Revelada. La lista 3 de múltiples diagnósticos está en los anexos del libro Sanar sin Fronteras, todos archivos que puedes descargar en este curso. El cuarto consejo es de recordar que si debes evitar por ahora hacer preguntas de diagnóstico sobre tu familia y tú mismo, en revancha, desde el primer día, puedes hacer preguntas de acción terapéutica sobre cualquier persona, familia tú incluido, ya que tu cuerpo diabólico no detectará el estrés y la angustia que puedes tener al preguntar sobre tus hijos, tu pareja o sobre ti mismo. Desde el momento donde alcanzaste seguridad de evidencia de nivel 1, todas las técnicas concretas de mis libros están a tu disposición. Por ejemplo, velas de poder, 50 revelación, firmas angelicales, secreto de los egregores, control mental de Acuario, medicina akáshica, alquimia de la nueva era, son libros que puedes utilizar a voluntad. Sepa que ninguna técnica podría dañar, porque tal como tu máquina de evidencia está operada por un ser invisible que la hace funcionar, te cuida y cuida a tu paciente, cada una de las técnicas de mis libros también lo son. El texto más importante que recomiendo memorizar es el siguiente. Listas 1, 2 y 3, ocultismo y esoterismo, bioenergética, resumen global, incluyendo karma, dharma, klesha, castigo divino, astrología, etc. El terapeuta akáshico utiliza varias listas de investigación. La primera trata de energías ocultistas o esotéricas, ver el libro Terapia Akáshica. La segunda trata de bioenergía, libro Bioenergía Revelada. Y la tercera contiene decenas de opciones posibles en lista no exhaustiva para explicar cada síntoma que encuentra en un paciente. Mire el libro Sanar sin Fronteras. Existen multitud de otras listas, por ejemplo, la de los 70 aspectos de la psicología, ver en el libro Psicobioenergía, y los 62 algoritmos de la enfermedad mental, libro Revolución Bioenergética de la Conciencia. Muchos otros libros pueden funcionar como lista de investigación. Por ejemplo, en el libro Nuevo Humano se encuentran descritos los 33 progresos del hombre que ya empezaron a manifestarse esporádicamente en personajes excepcionales. En el libro Firmas Angelicales, la descripción de las funciones de los 55 ángeles. En el libro Secreto de los egregores, las funciones de los 108 egregores, pero lo más extraño es que cualquier catálogo de títulos del Vademecum de la terapia akáshica también funciona como listado de posibilidades
que puede dar pistas de información y de búsqueda. La razón es que los títulos de este catálogo fueron revelados en evidencia akáshica y entonces entran en la categoría de libros vivientes, es decir, libros que conectan directamente a las inteligencias que las dictaron. Por eso afirmamos que los libros vivientes, y los textos sagrados son todos, leen a su lector. Todo terapeuta akáshico entrenado puede crear una infinidad de otras listas de diagnósticos, particulares a su profesión obviamente, listas que serán útiles a todos los otros terapeutas para comprender mejor a sus pacientes y maximizar la ayuda que les aporta. El punto común de todas estas listas es que solo consideran la huella bioenergética en el cuerpo de los pacientes y no abordan la huella molecular terreno de la medicina. Acabamos de aprender cómo usar la máquina de evidencia. Gracias a ella vamos a navegar en el mundo invisible, pero no tenemos la sensación de partir en un barco más allá de los límites del mundo conocido. ¿No sería más tranquilizador tener un mapa de este mundo invisible? Es precisamente lo que vamos a aprender a fabricar y utilizar en el módulo 7, último de este curso 1.